Señores todos, ante todo saludos. Si de repente apareciera una población, pongamos por caso en Inglaterra o en España, que fueran, no lo sé, descendientes de franceses, ¿cuál sería el paso más idóneo? Esas personas querrían conocer Francia, ir allí, quizás algunos de ellos vivir, otros no, pedir los pasaportes, es lógico, ¿no? Nosotros somos de Israel, los gitanos son de Israel. No importa si tribus de Israel o antiguos judíos olvidados de quiénes eran. Los gitanos son de Israel, sobre todo de la parte del norte de Judea y Samaria, porque en los antiguos escritos del monte Athos, del monasterio ortodoxo, hablan de los atínganos y nuestros antepasados como un grupo religioso y étnico de Samaria y Judea liderado por un tal Simeón Simeonis. Estos documentos históricos están. Y la población de la Magna Grecia vio a los atictos atínganos como gitanos que guardaban el Shabbat aunque ya no circuncidaban. Somos de Israel, lo fuimos y lo somos. Estuvimos en el Imperio Bizantino y en la Magna Grecia y en Alejandría, el Bajo Egipto. De ahí la palabra egipciano. Quizás desde tiempo de Antíoco Epífanes, quizás a posterior, y por las invasiones de los turcos, tuvimos que irnos a Europa elaborando una historia mítica para encajar en la sociedad occidental y que nos mataran como hebreos. Los gitanos son de Israel. Y los gitanos tienen todo el derecho del mundo y tenemos a volver quien queramos hacerlo o quien lo necesitemos a estar allí, en las regiones de Samaria y Judea, sobre todo, pero también en las regiones limítrofes de Jordania, Siria, Líbano, etc., porque el gran Israel fue mucho más grande de lo que es actualmente. Lo ideal es volver bajo la religión hebrea el que quiera, pero el que no quiera tampoco tiene por qué, porque una persona es de Medio Oriente, tenga la religión que tenga. Y el Tribunal de las Naciones Unidas, la UNESCO y la Sociedad de Naciones va a saber esto muy pronto, sobre todo cuando nos organicemos y nos unamos. Nosotros amamos mucho a nuestros hermanos judíos, pero de igual manera tenemos que decir que allí hay gente que están ocupando ese territorio que no tienen nada que ver. Toda la población árabe, cristiana o musulmana que existe en Israel, incluso con pasaportes y residencias definitivas, fueron descendientes de los invasores turcos de Selim II, de Suleimán y de otros sultanes, y llegaron allí a sangre y fuego. Esas personas son de Arabia, o son de Turquía, o son de donde sea. Por eso es que se llaman cisjordanos y transjordanos, porque vienen de Jordania, vienen de Arabia, no son de allí. Viven allí, cobran allí, ganan allí y existen allí. Pero porque todavía nosotros no estábamos listos. En 15 o 20 años más va a haber centenas, si no miles de personas declarando en la Sociedad de Naciones que nosotros también necesitamos nuestro solar patrio. Tengamos la religión que tengamos. Porque les digo algo, yo por ejemplo me siento muy hebreo y creo en Adonai y soy monoteísta, pero comprendo a mis hermanos que son cristianos y a lo mejor les cuesta o quieren seguir siéndolo. Eso no implica, también son de Medio Oriente. Y estos símbolos también los traen en su corazón. El mundo se ha burlado de la nación gitana, pero dentro de muy poco no se va a burlar, porque hablamos de 16 o 17 millones de personas repartidos y regados en 12 países distintos, que nunca hemos tenido ni han tenido una tierra propia, pero que ya la tienen. Y esto no es un moco de pavo. Quiere decir que ahora mismo estamos desorganizados, estamos un poco desilvanados, pero ¿qué pasará en 20 años más? ¿Quién lo sabe? Pues que estaremos unidos en un ejat. Y por tanto vamos a exigir tierras y vamos a exigir estar donde nuestros antepasados estuvieron. Quiero que sepan que humanamente hay una justicia aparte de la divina, también la hay humana. Y unas personas tienen que regresar donde sus antepasados. Sobre todo porque perdimos aquella tierra por una deportación tremendamente cruel. Los asirios despellejaban a las personas. No fue por gusto. Así que esto ha nacido para quedarse y esto persiste, sigue e insiste. Así que yo abogo porque ahora en mi visita a España, como después en mi regreso a América, me atiendan en consulados, municipios y ayuntamientos, personas, políticos, rabinos o quien sea, porque el Menda Lerenda va a seguir y conmigo mucha gente más. Tenemos derechos y obligaciones, pero también derechos con la nación de Israel. Nosotros somos de allí. Sanguíneamente y en foro natural. Y la Sociedad de Naciones tiene que reconocernos algún día. Estamos dispuestos a ayudar a Israel.
en trabajo, en formación, en academia, en lo que sea, pero somos de allí. Y allí hay personas que no son de allí. Y eso también hay que decirlo. Justamente tengo un amigo en Israel que me lo ha comentado firmemente. Hay personas rusas, netamente rusas, ni asomo de judío, viviendo allí en los kibbutz. Porque hace falta trabajadores. Lo veo muy bien, pero nosotros somos de allí. Y por tanto, le pido a mi pueblo unión y vida con los investigadores y los divulgadores de la hipótesis de la causa hebrea gitana. Pastor Lizardo Canomonte, el señor Samuel Abucaya desde Jerusalén, el señor Sandro Rebello en su día, y por qué no decirlo, y yo, Antonio Sevilla. Porque esto tiene que ser. Y de hecho esto es ya. Hoy no es Biblia, hoy es justicia humana y Tribunal de Naciones Unidas. Porque se ha diagnosticado que la única raza de toda la tierra que no tiene pueblo, ya lo tiene. Ya tiene tierra y ya sabemos de dónde somos. Pido diálogo, pido justicia en la instancia administrativa que sea. Lo pido. Si fuésemos armenios o fuésemos kurdos, también pediría justicia. ¿De acuerdo? Luego, hoy no es de Biblia, hoy es de Tribunal de UNESCO, que también vale. Entonces, de verdad, únanse, porque cuando estemos unidos no hay quien nos pare, porque somos un montón de gente. Y esto no es un moco de pavo, ni es el sol que se puede tapar con un dedito. Y yo estoy hablando de lo más tranquilo. Únanse, jóvenes gitanos del mundo, únanse, luchen por sus trabajos, por tierra propia, independencia y por el solar patrio de vuestros y nuestros antepasados, porque nos deportaron arrancándonos la piel. Pero ya hemos recordado, y las pruebas están sobre la mesa. En Francia, miles de gitanos están volviendo a los preceptos de la Torá y a la raíz hebrea, y en España, evangélicos como no, también. Y en Latinoamérica, yo me ocuparé de hallar a mi comunidad aquí en Chile y que sepan todo. Habemos muchos gitanos con profesiones, medianas o más grandes o más chicas, gente con negocios, gente que son jóvenes y pueden trabajar, otros que pueden estudiar, y nosotros queremos la salvaguarda y la seguridad de Occidente y de Israel. Porque allí hoy mismo viven personas que atentan contra la vida de personas y que encima son árabes que no son de allí. Y da coraje, ¿no? Porque esos árabes son de Arabia, la palabra lo dice, árabe de Arabia, o árabe de Jordania, pero no de allí. Y nosotros sí somos. Entonces, tarde como más temprano, esas tierras también son nuestras. En llegado el caso, para quien más lo necesite o pueda asistirse. Queremos una unión política, social y laboral, y espiritual si cabe, con la nación judía, respetando que no venimos a sustituir a los judíos porque somos gitanos, pero somos hebreos y somos sus hermanos. Y por eso los símbolos patriarcales. Las tribus de Israel han recordado. Las tribus perdidas de Israel son los gitanos. Y por tanto, para que esté allí personas de Rusia, ingleses o quien sea, para eso nosotros, que somos muy buenas personas y vamos a ir a dar honra y compás. Porque después allí vive cualquiera. Ateos, drusos, samaritanos que vinieron de Siria en realidad, porque esa es otra y con esto acabo. Las tierras de nuestros antepasados las están ocupando ahora mismo un pueblo mezclado que vienen de los sirios que nos despellejaron y nos deportaron y metieron allí a sirios. Y esos son los actuales samaritanos del norte, que por cierto no creen en los profetas, ni creen en Jerusalén, ni en el templo, ni nada. Y tienen pasaporte israelita. Y encima son asirios babilónicos. Porque los verdaderos judíos samaritanos somos nosotros, no los que están allí. Yo no me echo por dedo. Y proseguiremos con todo esto. Únanse a la causa hebrea gitana entre las naciones, gitanos jóvenes del mundo. Únanse y eleven su voz en las instancias oportunas europeas y occidentales, en el Tribunal de Naciones Unidas, en la UNESCO o en la Sociedad de Naciones. El gitano ya tiene tierra y esa tierra se llama Israel.